Veamos ahora un fragmento de una secuencia de una película configurada precisamente a base de fragmentos, de episodios. Concretamente de 10. Esta imagen se corresponde con el primer episodio, de 10 minutos de duración. Comienza con la imagen de una habitación de hotel, iluminada por la luz que entra por la ventana. Unos segundos después, entra la clienta conducida por el botones y enciende las luces. Dejemos ahora esta secuencia de lado, que por cierto podrá sonar de algo incluso a quienes no tengan la suerte de haber visto la película. Y pasemos a otra. Vayamos pues a la secuencia que nos interesa, al fragmento que aquí nos interesa, concretamente el cuarto episodio de la película, que como todos los episodios viene precedido por una voz radiofónica y una fecha concreta que escrita sobre fondo negro nos sitúa en un determinado momento histórico con su concreta problemática. The United States Army Transport American Legion is scheduled to dock at the Army base in South Brooklyn at 1 p.m. today. La secuencia comienza, como la ya apuntada anteriormente, con una estancia apagada, una oficina, primera pista. En este caso, una oficina con unas vías de tren cercanas. Una música de feria se escucha a lo lejos. Y el paso aislado de algún automóvil. Una voz en off nos lo explica. And on the 25th of June, the flag of the French pavilion was flying at half-mast. Paris had fallen into the hands of Hitler. La luz se hace con la entrada del, llamémosle, jefe. Nos lo cuenta la misma voz en off que se expresa en todo el film. That's her boss. They just returned from the bar. La voz de una actriz, única protagonista. Ahora suena una radio y se escucha el tecleo de una máquina de escribir. El jefe tiene un aspecto tan extraño que nos inquieta. Como lo hace también, seamos conscientes o no, la perspectiva imposible de su mesa de trabajo. ¿Por qué esta falsa perspectiva? La respuesta es, para hacerla más verosímil respecto a la imagen que se pretende emular, esa que está en nuestra memoria. Ahora los pensamientos no son los de la narradora en off, sino los de la actriz, que ya ha entrado en el escenario para hacer de secretaria. 3 minutos y medio más tarde llegamos al desenlace. Paramos la imagen. La cuestión es, ¿en función de qué sabemos que este es el desenlace? Ya lo hemos avisado antes. Este solo es el desenlace para el espectador avisado. Quien no reconozca esta escena debido a que la imagen no se encuentra en su memoria visual, estará viendo una película episódica entendiendo que el desenlace se da cuando acaba la secuencia. Y no es así. Los episodios, todos, terminan cuando llega la imagen justa, la esperada. El resto será inevitablemente un simple epílogo. Es la hora de acabar con la jornada laboral. Él cierra la ventana y ambos salen de la oficina. La vida continúa fuera aun cuando la oficina quede apagada. Suena el teléfono, él no sabe si contestar, pero no lo hace. Un simple epílogo. Y es que Gustav Deutsch juega intercambiando el orden de la estructura narrativa clásica, pero presuponiendo que funcionará con la complicidad del espectador avisado. Siempre hay una introducción, la voz radiofónica y la primera imagen escenográfica, pero inmediatamente después solo nos queda esperar el desenlace, que se dará precisamente cuando localicemos el momento exacto que hace saltar las chispas de nuestra memoria visual. El resto no será más que un simple epílogo que dé consistencia a una trama necesaria desde el punto de vista cinematográfico. Por eso podemos pasar a ver ahora el desenlace que habíamos dejado para más adelante. Recordemos que solo contábamos con una habitación de hotel iluminada por una clienta que entra en ella. Y la luz va variando en función de sus necesidades. Se descalza, abre la ventana, va al baño, lee el programa. La luz es de importancia capital para todos. Para los clientes de hoteles, los personajes de las películas, los pintores, los directores de cine y los espectadores. Luz, belleza
y sentimiento para el desenlace. Y ya en un epílogo, el personaje, doblemente actriz, piensa: Se glisser dans ton ombre à la faveur de la nuit. Una imagen vale por lo que es en tanto que imagen, y no tanto por su significado o por una explicación. El cine es, como aquí vemos, la imagen convertida en tiempo. Un tiempo cuasi metafísico por trascendente. Si la vida es sueño, la existencia se reduce a lo extraño, lo inexplicable, lo onírico, en definitiva. Los personajes de los cuadros parecen vivir en el ensueño, como nosotros, los espectadores de esos cuadros y de este cuadro móvil.